Bien, ¿cómo están? Un saludo para ustedes. Vamos a continuar un poco explicando lo que estuvimos hablando en la clase respecto a la presentación del curso, respecto a este concepto de mito, la magia que ustedes vienen ahora revisando en los textos de Paideia y en el texto de la Rama Dorada. Es importante hacer el vínculo también a estos textos, a las diferentes propuestas que tanto en Homero o en Hesiodo vamos a encontrar, ya a razón de lo que estuvimos conversando en la primera actividad, en la primera sesión, respecto a al propósito de estos discursos. Nos quedamos en esta imagen, ¿no? Para hablar sobre Hesiodo y la cristalización del derecho como tal, el diqué. Recuerden que hemos estado mencionando que Hesiodo tenía pues este concepto de educación, de moralidad como tal, y frente a ello, Hesiodo pues va a ser visto como aquel profeta del derecho, puesto que estos relatos orales lo va a él a tratar de normalizar para la política, para la justicia, que en términos griegos es el diqué, que para ellos era relevante versus a esta fuerza bruta que estaba más enmarcado en los héroes, ¿no? Entonces, el gavilán, que es una imagen simbólica representativa de los reyes y los magistrados corruptos, ¿no? Devoradores de presentes es el término con el que se le presenta a este ser, da a dar una visibilidad simbólica sobre la arbitrariedad y la violencia del más fuerte. El ruiseñor, como pueden ver ustedes, esta ave más pequeñita, representa al poeta, ¿no? A la Edad y al pueblo oprimido como tal. Entonces, si conjugamos ambos elementos, estaríamos viendo que hay un despojo de la herencia de Siodo por su hermano Perses que va a motivar la primera expresión poética de tensión social en Grecia. Esto lo vamos a encontrar dentro de los textos que ustedes están en este momento revisando. En síntesis, cuando ya terminen ustedes de ver gran parte de estos dos textos que hemos estado citando, veremos que hay un eje antropológico desde la propuesta de Fraser para hablar de raíces en la supervivencia, en la magia, el mito prometeico y el sacrificio como tal, frente a lo que Jagger habla de este eje pedagógico, aspiracional hacia el arete. Ya ayer en clase lo hemos mencionado, ¿no? ¿A qué se refiere el arete? La justicia, el diqué y la polis como tal con la razón. Entonces, la literatura griega clásica va a ser ese espacio exacto donde tanto el concepto de ritual primario se supervivencia, ¿no? Es prácticamente entendido, codificado y transformado en un modelo ético y estético consciente para educar a la sociedad. Bien, entonces este punto clave nos da ya indicios de cómo vamos a ir revisando estos textos para entender esta tensión establecida por estos personajes que utilizan al discurso oral para poder mostrar la ley divina versus la ley humana o el concepto de justicia versus la tiranía. Y estos rituales que ustedes van a encontrar en el texto van a ser de una mirada todavía primitiva, descriptiva, como bien Fraser lo dice, como el caso del chivo expiatorio o cuando un rey muere. La idea es que estas fuerzas o estas situaciones colisionaran en el escenario, en las representaciones de las polis atenienses, ¿no? Ya vamos a leer con el tiempo cómo esto se representa con mejor artificio, mejores tecnologías y recursos cuando veamos los casos de Antígona y de Edipo Rey. Bien, bajo este sentido, lógica de la sesión, ¿sí? Nos corresponde hacer esta dinámica, ¿sí? En este tiempo que tienen para ordenarse y trabajar, van a poder ustedes hacer un cuadro comparativo o un documento comparativo también, no hay ningún problema, sobre el mito griego y el culto ritual. Esos son los dos temas que tenemos que tratar de hacerlos en conjunto, o son de repente disyuntivos, o son conjuntivos o uno refuta al otro.
lo importante es que vea yo, ¿no? En ustedes el sentido de cómo estamos entendiendo el mito griego, cómo se entiende el mito griego y qué vínculo tiene con el culto ritual. Sí, analicen, por favor, los textos que les he indicado para que puedan ustedes explicar, ¿no?, al mito y su función estética y preparar algunas anotaciones de intervención para explicar sobre qué entendemos del culto ritual, de la magia y si esta finalmente es un reflejo estructurado de lo que las polis griegas querían dar a conocer. Está de más que yo te diga que trabajes en tu producto con un lenguaje claro y académico, evitemos el lenguaje personalista, sin sentido, sin argumento. Para eso tienen el libro de estos dos autores para que puedan hacer buen uso de estas citas y argumentaciones. Por favor, la entrega de este trabajo comparativo, de esta actividad, se lo van a hacer llegar a Yesenia en esta misma clase. No hay otra fecha, así que tampoco es algo muy denso. No quiero que me hagan 10 páginas ni 5 páginas. Ya en ustedes he estado haciendo sus lecturas. Yo creo que generar unos 3 a 5 puntos claves de entender al mito, el culto religioso por cada uno de ellos es más que suficiente. Pueden hacer citas literales, citas parafraseadas para explicar este elemento clave de comparación entre el mito griego y el culto ritual. ¿Ok? Bien, entonces ya también hemos visto en la explicación del curso que nuestro producto final va a tener pues a ver diferentes productos, ya sea el ensayo, ya sea el podcast, ya sea el TikTok, lo que hemos estado conversando en clase, que ya también necesito que se organicen, aprovechen el tiempo para poder yo saber cómo voy a orientar a cada equipo. Ok, muy bien, entonces vamos a ponernos a trabajar con esta explicación. Entregan por favor a Yesenia al culminar la sesión. Gracias.